Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Acompáñanos cada semana y de la mano de nuestros expertos en salud, nos platicarán sobre diferentes temas de interés, así como recomendaciones acerca de tu salud y la de los tuyos. Esto es Actitud Saludable. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy la doctora Vicky de Medicina Nuclear en Hospital Galenia. Mi nombre completo es Virginia García Quinto. Estoy aquí para darles un poquito de información en relación al tema de medicina nuclear. Muchos de nosotros a veces escuchamos estos términos y he tenido pacientes que llegan con ese temor de desconocer o imaginar cosas diferentes a lo que en realidad es esta especialidad. Como lo acabo de mencionar, es una especialidad médica dedicada principalmente al diagnóstico. También tenemos una parte terapéutica, esto quiere decir que podemos dar algunos tratamientos para aquellos pacientes que así lo requieren. Nuestra base es el uso de material radioactivo, radiación. Somos una especialidad, digo yo, prima hermana de la radiología convencional que todos conocemos. La diferencia principal es que nosotros utilizamos el material radioactivo en presentación líquida. Esta radiación la aplicamos al paciente, ya sea vía endovenosa, inyectada en una de las venitas de cualquiera de los brazos. En algunas ocasiones también la podemos proporcionar vía oral, pero la intención es la evaluación funcional del órgano que se desee estudiar. ¿Esto quién lo determina? Pues su médico tratante, su médico clínico que está evaluando la evolución de su enfermedad, hace uso de las diferentes especialidades, entre ellas medicina nuclear, y él es el que va a determinar si la información que nosotros podemos proporcionar a través de estos métodos es necesaria para que le pueda emitir un diagnóstico más completo. Ellos hacen una referencia vía escrita, siempre es necesario contar con la indicación de su médico por escrito, especificando el diagnóstico, un pequeño resumen clínico y el motivo del envío. Una vez que tiene esto, el paciente puede acudir a un servicio de medicina nuclear, proporciona esta información y nosotros como médicos especialistas podemos asesorarlo en qué consiste el estudio. En general, como comentaba, es el uso de material radioactivo, por lo tanto, el paciente se vuelve radioactivo después de la aplicación de este material para los diferentes procedimientos que realizamos y esto conlleva ciertas indicaciones. Como principal es la ingesta de abundantes cantidades de líquido porque este material radioactivo se elimina principalmente por orina. Entonces requerimos que todos los pacientes que acuden a un servicio de medicina nuclear orinen de manera frecuente y en abundante cantidad, y esto lo logramos principalmente con la ingesta de líquidos. Posterior a ello, le vamos a indicar que cada vez que acuda al sanitario, descargue 2 veces la palanca del agua para que se diluya todo este desecho biológico radioactivo. No contaminamos el medio ambiente y no ponemos en riesgo a nuestros familiares. También le indicamos que se mantenga a distancia con sus familiares. Si son niños y mujeres embarazadas, de preferencia pues no tenerlos cerca. Con el resto de nuestra familia que no cumpla estas condiciones, pues entonces le vamos a indicar que cuando menos tenga 1 metro de distancia con respecto de ellos, principalmente las primeras 24 horas, que es cuando más cantidad de radiación tenemos, pero como estoy comentando, la estamos continuamente eliminando. Digamos que esas son las primeras o las principales indicaciones que le proporcionamos a un paciente. Otra de las grandes dudas que tienen los pacientes es saber si para ellos implica un riesgo. Y la realidad es que todo procedimiento médico en realidad lleva sus propios riesgos, pero no quiere decir que la medicina nuclear es condicionante a que desarrollen algún otro padecimiento. Lo más común es que nos pregunten si les va a dar cáncer después de estar utilizando medicina nuclear. La realidad es que no, es un riesgo que tenemos por el uso de material radioactivo, el mismo riesgo que podemos tener cuando nos sometemos a una radiografía convencional o a una tomografía. Por eso estos estudios deben de estar muy bien indicados, porque si el riesgo
beneficio ya es evaluado por su médico, quiere decir que es mayor el beneficio que vamos a obtener con la información que podemos proporcionar. Estos estudios en general no son dolorosos, no son invasivos, como comentaba, solamente se administra el material radioactivo y el paciente se introduce a un equipo, una cámara, se llama gamma cámara, es un detector grandote de radiación, es un equipo abierto que puede ser utilizado en pacientes que padecen claustrofobia porque no es un tubo. Este equipo se encarga de detectar la radiación que emana del cuerpo y lo transforma por un sistema de cómputo en imágenes que el médico nuclear evalúa junto con los antecedentes médicos que le proporcionó su médico tratante y emite una interpretación de esa evaluación que se está haciendo en tiempo real del paciente. Uno de los estudios más comunes que nos indican para medicina nuclear es un gammagrama óseo. Ese es el nombre correcto de los estudios de medicina nuclear convencional, gammagrama, que es un registro de la radiación gamma que se utiliza en medicina nuclear. Y el gammagrama óseo es la evaluación específica de los huesos, principalmente en pacientes que padecen algún tipo de cáncer, como por ejemplo cáncer de mama, donde el riesgo de la evolución a metástasis es hacia tejido óseo, entonces hay que hacer una evaluación si este tumor ya se extendió a los huesos. Nos mandan a hacer el estudio y nosotros evaluamos cómo están sus huesitos del paciente. Otro de los estudios que también es importante o que nos mandan mucho es la evaluación de la glándula tiroidea. Nosotros inyectamos el material radioactivo y tomamos imágenes que no duran más allá de media hora alrededor del cuello del paciente en una posición cómoda. Adquirimos imágenes y evaluamos cómo está funcionando su tiroides. Esto lo utilizan mucho en pacientes que tienen hipertiroidismo. Y de ellos, algunos requieren también del apoyo terapéutico de la medicina nuclear. Esto quiere decir que también podemos proporcionar material radioactivo con la finalidad de otorgar un tratamiento a este tipo de pacientes, como ejemplo, y entonces proporcionamos algo que se llama yodo radioactivo. El paciente debe de tener una preparación especial que se le indica al momento que acude a un departamento de medicina nuclear, se le prepara y luego se le da una cita. En esa cita se le administra este material radioactivo, yodo, y en una cantidad mucho más elevada que para los gammagramas, y se le dan indicaciones de cuidado y de cierto aislamiento, dependiendo de las condiciones del paciente. Este yodo tiene la finalidad de destruir. Estamos hablando ahorita de la parte terapéutica de medicina nuclear. Entonces, esta parte sí tiene la finalidad de destruir el exceso de tejido o de funcionamiento anormal que tiene esa glándula, para así controlar la enfermedad. Y esto lleva a una buena evolución del paciente. Entonces, como podemos ver, y en esta pequeña charla les he comentado, la verdad es que la medicina nuclear es una especialidad noble de apoyo. La realidad es que no todos los pacientes requieren del uso de la medicina nuclear, pero aquellos en los que su médico lo considere pertinente, es muy útil, es muy noble, no es invasiva, es fácil. La verdad es que el paciente no padece, tiene cierta preparación, ciertos cuidados que solamente son líquidos y cierta distancia por unas cuantas horas, y el paciente sale muy bien educado de los departamentos de medicina nuclear. Pues bueno, espero que esta información haya sido de utilidad. Procuraré estarle otorgando más información. Les mando un saludo y hasta luego. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.